¿Qué tal? Muy buenos días, amigos y amigas internautas. Qué bueno que nos acompañan en este inicio de semana. Este es su programa El Salvador Today. Les saluda como en cada emisión su amigo Luis Alvarado. Y por supuesto que siempre es un placer poder llegar hasta donde ustedes se encuentran, gracias al internet y al dispositivo de su preferencia. Este día quiero darle la bienvenida muy especial al director de FESPAD, el licenciado Saúl Baños, quien nos ha hecho el honor de abrirnos un espacio en su agenda este día. Muchas gracias. Gracias a usted, Luis. Un gusto dirigirme a toda la población que ve este programa, tiene una gran cobertura. Muchísimas gracias, muy amable. Quiero también recordarles que este primer segmento de El Salvador Today es una fina cortesía de Megablock. Los mejores bloques de concreto los encuentra aquí en Megablock. Visítanos en el kilómetro 34,5, carretera Sitio del Niño a Quesaltepeque, San Juan Opico, La Libertad. Será un placer atenderte. Recuerda además el sitio web es megablock.com.sb. Y antes de comenzar la conversación también quiero leerles algunos de los principales titulares que desde ya pueden encontrar en nuestro sitio web Cronio STV. A continuación, veteranos de guerra se concentran en el Parque Centenario para marchar a la Asamblea Legislativa. Esto está ocurriendo en este momento. Además, Nuevo Hospital Rosales contará con un albergue para familiares de pacientes. Excelente noticia. Y durante el fin de semana, Gustavo López Davidson gana elecciones internas del Partido Arena. Todo esto y más lo puede encontrar desde ya en nuestro sitio web cronio.sb. Licenciado Baños, de nuevo el agradecimiento por estar aquí con nosotros. Nos interesaba mucho conocer su postura. Hay, digamos, un tema que están dando en este momento y genera mucha preocupación, debo decirlo de esa forma. Se trata de la elección de la Procuradora para la Defensa de los Derechos, del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, ¿verdad? No sabemos quién va a ser. Pero dentro del proceso de entrevistas, digamos, que está todavía llevando a cabo la Asamblea Legislativa, resalta que todavía está presente en ese listado, en el listado de posibles candidatos, la actual Procuradora, quien... de más está decirlo, ¿no? Ha sido señalada en reiteradas ocasiones y además tiene una sentencia condenatoria del Tribunal de Ética por favorecer, ¿verdad?, a parientes dentro de la misma institución que ella preside. Empezando por este punto, digamos, tal vez no se generan las mejores expectativas sobre quién va al final a asumir las riendas por los próximos 3 años de una institución que básicamente es la joya de los acuerdos de paz, ¿no? La encargada de defender, denunciar y evitar, ¿verdad?, nuevos violaciones de los derechos humanos que sabemos todos fueron tal vez de las principales causas que nos llevaron a una guerra civil. A la luz de estos hechos que he tratado de resumir, ¿qué expectativas se le generan a usted, principalmente, digamos, desde FESPAD y también a nivel profesional? Efectivamente, usted se ha referido a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos como la hija predilecta de la firma de los acuerdos de paz, que juntamente con la Policía Nacional Civil y también la reforma que se hizo en materia de justicia, son los grandes resultados de la firma de los acuerdos de paz. Y por eso la gran importancia de esa institución pública para la defensa y garantía de los derechos humanos. El 21 de septiembre se vence el periodo para el cual fue elegida la actual procuradora. Y nosotros como FESPAD hemos estado interesados en observar el proceso y también en intervenir en el proceso que está desarrollando la Asamblea Legislativa. Por nuestra parte, juntamente con el sindicato de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, hemos iniciado un proceso de conversatorios con los 24 candidatos, incluida la señora procuradora. Hemos hecho 2 conversatorios y hemos hecho un debate para que la ciudadanía, los medios de comunicación, tengan un espacio en donde puedan hacer una interpelación a los candidatos, conocer las propuestas que estos tienen. Por su parte, la Asamblea Legislativa ha iniciado un proceso que me parece que es positivo hasta cierto nivel, porque también está haciendo lo que ha hecho en otras situaciones cuando de elecciones de cargos de segundo grado se trata. En el Palacio Cultural Legislativo hay un espacio de debate que empezó el lunes anterior y ahora este lunes continúa. Hasta el momento se han entrevistado a 15 candidatos y candidatas y la primera fue justamente la procuradora actual. Nosotros como FESPAD, en particular de la procuradora, hemos hecho algunas evaluaciones de su trabajo, aparte de lo que se ha manejado en la agenda pública y que es de conocimiento y que nos parece que es un tema que desmerita la reelección de la señora procuradora. El elemento que usted menciona, el señalamiento que se le ha hecho
en el Tribunal de Ética Gubernamental, creo que es suficiente para que la Asamblea Legislativa considere la no reelección de la Procuradora. Porque sobre eso, y perdón la interrupción, sobre eso específicamente, yo tengo una duda, un poco a partir, digamos, del peso legal, ¿verdad? Del alcance que tiene el Tribunal de Ética Gubernamental, porque hasta donde yo entiendo, ¿verdad? Sí. Y me corrige por favor, usted es el especialista. Hasta donde yo entiendo, una persona que ya recibió una sentencia y que la sentencia está en firme, ¿verdad? Pierde algunos derechos políticos, entendería yo. No sé si se refiere, si esa, digamos, esa salvedad que hay en la ley se refiere, o en la Constitución se refiere básicamente a tal vez en el área penal, digamos. Pero hablando que es del Tribunal de Ética, hablando que tiene una sentencia ya en firme, todavía presentarse a la reelección, digamos, postularse de nuevo para la reelección, como que también dice mucho de la actitud de la persona. Efectivamente. Bueno, hay que aclarar que no tiene pérdida de derechos políticos. Okay. No lo tiene porque eso es en el ámbito penal, y aparte de que ella puede perfectamente participar porque el país creo que ha madurado, sí tiene una lesividad en contra de un requisito fundamental que establece la Constitución de la República para la Procuradora, que tiene que ser notoriamente robusta moralmente, y también en la parte de académica, la preparación notoria. Entonces la sentencia del Tribunal de Ética Gubernamental lo que ataca es la moralidad de la persona, es decir, que la moralidad de la señora Procuradora está lesionada por esa sentencia. Aparte de eso, que creo que me parece que es muy grave, cuando los diputados y diputadas le interpelan en el ejercicio que la Asamblea Legislativa está haciendo, se le pregunta si ella tiene condenas en el Tribunal de Ética y manifiesta que no las tiene. Eso es estarle mintiendo a la comisión, a la subcomisión que está llevando el proceso, a la Asamblea Legislativa y al pueblo salvadoreño. Yo creo que eso, como dije, sí lesiona la moralidad de la señora. No tiene la robustez moral necesaria. Hay un conflicto de interés bastante profundo para que ella no debería de presentarse en la reelección. En otros países, con eso es suficiente para destituirla del cargo, para iniciarle un proceso tal cual lo establece también la Constitución de la República. Pero acá en El Salvador eso no pasa, al grado que ella se lanza nuevamente. Pero más allá de ese señalamiento, también ella ha realizado algunas acciones al interior de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos desde el momento en que asumió el cargo. Hay que recordar que desmontó prácticamente, destituyó a un conjunto de personas que trabajaba desde hace muchos años en la institución y que tenían capitalizado un conocimiento profundo en materia de derechos humanos. Hay que recordar a Antonio Aguilar, que por cierto está compitiendo en esta oportunidad. Él venía trabajando desde que era procuradora la doctora Beatrice de Carrillo. También Yanira Cortés, que era especialista, es especialista en materia ambiental y era la procuradora de derechos ambientales. Estaban otras personas con un conocimiento profundo y la Procuraduría se descapitalizó. Otro elemento que también nosotros señalamos es que hubo un desmontaje de unidades departamentales de la Procuraduría. Y para nosotros es fundamental la territorialización del trabajo que hace la Procuraduría. ¿Y esto cómo ha afectado precisamente el trabajo de la Procuraduría? Y en particular, digamos, la capacidad también que tiene de digamos, monitorear y dar seguimiento a amplias violaciones a los derechos humanos, pues, o sea, más en El Salvador, en el contexto de violencia también que tenemos, se han hecho también notorios, digamos, casos de elementos de los cuerpos de seguridad que transgreden sus deberes y obligaciones. Y por lo menos puedo decirle que yo no he visto, digamos, mayores pronunciamientos de parte de la Procuraduría en ese aspecto. No lo hay. No hay mayor pronunciamiento en algunos temas sumamente sensibles. Hay ausencia en el territorio, en las áreas más recónditas donde precisamente hay agentes de autoridad. Hay que decir que no son todos los agentes de seguridad de la Policía Nacional Civil, pero hay algunos elementos que se les pasa la mano. Hay un uso desmedido de fuerza. Nosotros como FESPAD incluso hemos señalado de que hay patrón de comportamiento que pueden llevarnos a concluir de que hay ajusticiamiento por parte de algunos agentes de la policía, miembros del ejército, y la Procuraduría no se ha manifestado.
Y quiero llamar la atención a algo sumamente reciente. Ayer, por ejemplo, un partido político tuvo primarias. Correcto, acá en el país. Y ella, la procuradora, así como su personal, tuitean en la red social de la Procuraduría de que están dando seguimiento a las elecciones de ese partido político. Ella podrá justificar de que es una labor para garantizar los derechos políticos de las personas que están registradas en ese partido político, pero mire, hay temas mucho más importantes acá en el país en donde ella ha guardado silencio. Además, hay otro tuit en donde saluda el trabajo que está haciendo la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Justicia, el Ejército, en cuanto a la reducción de homicidios. Nosotros como FESPA también nos alegra, creo que a cualquier ciudadano promedio le debe de alegrar de que hay una reducción de homicidios, pero ese no es el trabajo de ella. El trabajo de ella está establecido en la Constitución de la República y el primer ordinal del artículo que plantea lo referido a la Procuraduría es garantizar el respeto de los derechos humanos de la población, y ella se vuelve un agente de control para los agentes de autoridad, y nos gustaría que ella se manifieste a ese tipo de temas u otros temas que son de vital importancia para la población. Por ejemplo, los temas que tienen que ver con los derechos ambientales. Tenemos el caso Tacuzcalco, hay un acto atentatorio contra personas indígenas, contra el patrimonio nacional, contra el medio ambiente. Ella ha guardado silencio. Y nos parece que estas actitudes de ella, estas omisiones, podrían ir tras ganar la simpatía de quienes la eligen, ¿verdad? Congraciándose con un partido político, interviniendo en sus elecciones primarias, garantizando supuestamente... Porque hace un mes y algo el FMLN también tuvo sus primarias, no recuerdo que se haya pronunciado tal vez. Sí, entonces parece que no hay una equidad en el mandato, pero sobre todo habiendo muchos más problemas en donde ella debería de estar presente. Por ejemplo, el hacinamiento carcelario acá en el país. Andan rondando las 40.000 personas privadas de libertad. Bueno, los casos que maneja FESPA también, ¿no? De las personas, de las muchachas que han sido acusadas de aborto, digamos. Justamente, han tenido el acceso a la justicia de mujeres criminalizadas por complicaciones obstétricas. Ella no ha dicho nada, tampoco se ha referido al tema de los derechos de las personas de la diversidad sexual, LGBTI. Incluso cuando la Constitución establece que el Estado salvadoreño es laico, es decir, no es confesional, se le hizo una pregunta en el proceso que lleva la Asamblea Legislativa de si ella ha celebrado actos de fe al interior de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, porque empleados y empleadas de esa institución han dicho que se les ha conminado, se les ha obligado a asistir a actos religiosos. Ella manifestó frente a la subcomisión que lleva el proceso en la Asamblea Legislativa que efectivamente ha desarrollado al menos dos eventos religiosos dentro de la Procuraduría. A nuestro modo de ver, también eso va en contra del tema de la moralidad, ¿verdad? Y sobre todo el tema de la laicidad del Estado, y la Procuraduría, siendo una institución estatal, debe de respetar lo que plantea la Constitución de la República en ese punto en particular. Pero ella dice, no, es que a mí la Declaración Universal de los Derechos Humanos me acoge porque yo no puedo dejar de practicar un acto de fe. La verdad es que creo que está un poco confundida, porque ella, en tanto persona natural, efectivamente lo puede hacer, pero cuando se embiste de Estado, que es el caso del ocupar el cargo de la titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, esos actos están vedados dentro de las instituciones. Entonces hay una serie de problemas que están en el interior de la Procuraduría y que le afecta desarrollar un trabajo de garantía y de tutela de los derechos humanos acá en el país. Yo tengo una impresión, licenciado, y quiero que me diga si la comparte un poco, y es que ante, digamos, la misión que tiene la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos, en los últimos años, podemos mencionar una larga lista de nombres, digamos, tal vez habrá uno o dos que se salven, pero en los últimos años los procuradores pareciera que han sido personas elegidos
con características contrarias a la idoneidad de quien debe ocupar ese cargo, es decir, con alguna cercanía con partidos políticos, muy dado, digamos, a la pasividad en estos temas de derechos humanos, digamos, y eso todo en beneficio de quienes ejercen el poder y quienes desafortunadamente están también representados en la Asamblea Legislativa y que al final eligen a esta persona. Pareciera malicia de parte de los partidos políticos. ¿Cómo lo ve usted? Mire, al hacer un recorrido de las personas que han ocupado la Procuraduría desde que se creó, yo creo que no es tan cierto de que han tenido una vinculación político-partidaria. Hay que recordar al doctor Carlos Molina Fonseca, que fue el primer procurador y que tuvo el reto de instalar la Procuraduría. No recuerdo yo de que haya tenido una participación o vinculación con algún partido político. Sí recuerdo de que era un académico, bueno, es un académico, yo creo que está en el retiro, pero con un reconocimiento bastante aceptable. Luego la doctora Marina Victoria Avilés, posiblemente sí. Ella se le ligaba, hasta creo que fue precandidata o candidata de un partido político. Luego estuvo la doctora Beatrice de Carrillo, ambas mujeres valientes, ¿no? Haciendo una labor con total independencia al frente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. El doctor Oscar Luna también creo que se supo conducir en sus 2 periodos y hizo un trabajo bastante aceptable. Y luego el licenciado David Morales, que también le hacían algunos señalamientos de vínculos partidarios, político-partidarios, pero creo que las personas que he mencionado, si bien es cierto, pueden tener, de hecho todas las personas tenemos ideología política, lo importante es que pudieron haber desarrollado un trabajo bastante independiente al frente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Hay que recordar también que estuvo el señor Eduardo Peñate Polanco, que se le vinculaba a un partido político, pero que hizo un mal trabajo, fue destituido por la Asamblea Legislativa, pero no por su vinculación política partidaria, sino por las decisiones totalmente erradas que tomó en cuanto a cumplir con su rol y obligación constitucional. Pero volviendo al punto, yo creo que lo importante es que una persona, independientemente de que pudiera haber tenido algún vínculo ideológico, material, con una institución política partidaria, que igual le ocurre a los jueces o les puede ocurrir a los jueces o a cualquier otro funcionario, estando en el cargo, debe de ejercer toda su labor, todas sus obligaciones de manera totalmente independiente. Yo creo que hemos tenido algunos procuradores, digamos, sí, en efecto hemos tenido procuradores y no se discute, digamos, pero esos han sido procuradores incómodos. Han sido incómodos, justamente. Incómodos para quienes ejercen el poder, evidentemente. Incómodos para quienes ejercen el poder. Pero hoy no parecería ser así, ¿verdad? Sino que como que hay cierta intencionalidad de congraciarse con quienes eligen, tanto los partidos políticos, que tienen cierto predominio en la Asamblea Legislativa, y los mismos diputadas y diputadas, las fracciones legislativas. Omitir algún señalamiento hacia X o Y funcionario que podría estar cometiendo una violación de derechos humanos, no hacerlo porque él más adelante me va a elegir o reelegir. Quiero retomar lo que hablamos sobre, digamos, efectuar un acto religioso dentro de la institución. Esto está, digamos, en contra también de la concepción que se necesita sobre los derechos, es decir, porque pareciera que es la prioridad de la señora, ¿verdad?, de quien está ejerciendo el cargo en este momento, su derecho de la libertad religiosa, digamos, dentro de la institución, y no, digamos, todas las violaciones de derechos humanos, que eso lo podemos dar por sentado, estamos en El Salvador, que están ocurriendo, digamos, afuera. O sea, como que tal vez están al revés las prioridades ahí, ¿no cree usted? Están al revés las prioridades. Voy a mencionar un ejemplo más reciente que sucedió ayer. Como todos y todas sabemos que el señor arzobispo de San Salvador acostumbra dar una conferencia de prensa después de la Eucaristía dominical. Pues ayer se refirió a varios temas, dado de que la Corte Suprema de Justicia, particularmente la Sala Constitucional, admitió una demanda que fue presentada hace 3 años por un grupo de ciudadanos en cuanto al tema del matrimonio
civil igualitario, no religioso. Nosotros hemos hecho énfasis en eso. La Procuraduría también ha omitido manifestarse sobre ese tema, y es justamente ese el problema, porque su actuar cuando toca temas sensibles como el aborto, como el tema del matrimonio civil igualitario no religioso, ella se abstiene porque su connotación la hace desde la religiosidad, desde la fe, y ella debe de apartarse. Una cosa es ella como persona y otra es ella como funcionaria para garantizar todos los derechos, porque si nos ponemos a analizar y a tratar de resolver los problemas de la sociedad salvadoreña que tienen una connotación civil y una connotación legal desde la fe, ahí estamos superponiendo un problema o una visión de fe, justamente una visión religiosa, y se incumple con la laicidad que debe de tener el Estado. La Constitución. Incluso el obispo, ¿verdad? Refiriéndose a un tema civil. Obviamente tiene una connotación moral, pero creo yo que la sociedad salvadoreña también debe de apartar esos dos elementos del análisis. Sin duda, un tema también bastante difícil. Tengo bastante participación que nos llega a través de WhatsApp de muchas personas que nos están viendo desde el extranjero. Se lo voy a compartir si gusta, por favor, en el siguiente bloque. Acompáñenme, por favor, a una breve pausa. Amigos y amigas internautas, esto es El Salvador Today. Enseguida volvemos. Si sabes que matas al planeta, ¿por qué seguís comprando papel? ¿Por qué ser esclavo de un horario cuando te damos la libertad de tener todo en tu mano siempre? Si la información pasa en cualquier momento, ¿por qué vas a esperar a que alguien te la cuente? En Diario Digital Cronio, dejamos en el pasado lo tradicional para que vivas el futuro con nuestra multiplataforma. Ingresa a www.cronio.sb. Noticias Online. Qué bueno que permanecen con nosotros. Este es su programa El Salvador Today. Estamos conversando con el director ejecutivo de FESPAD, el licenciado Saúl Baños. Quiero compartirle algunas de las participaciones que nos han llegado desde fuera, a través de WhatsApp principalmente. Desde San Francisco nos saluda Marcela Melara, y dice: los felicito a FESPAD por apoyar a las mujeres que están desvalidas, sigan adelante. Desde aquí, desde San Salvador, Raúl Trejo: felicidades al licenciado Baños por ser claro y contundente en su análisis. Ojalá el nuevo procurador trabaje para mejorar el país, nos dice. Y desde San Miguel también, Carlos Castro: ¿cuáles son las características, esto es importante, que debe prevalecer en un procurador y quién elige? Bueno, elige la Asamblea Legislativa, ¿no? Y desde Maryland, Rosa Portillo: ¿por qué esta señora procuradora no ha sido removida de su cargo? Yo me pregunto lo mismo. Y enjuiciada. Es el colmo, esa señora ha hecho, dice, el ridículo en muchos medios que la han increpado. Desde Houston, Ricardo Suárez: felicidades por luchar por los desprotegidos, excelente análisis. Estos son los analistas que educan, nos dice. ¿Cómo no? Bueno, cerrábamos el bloque anterior. Usted decía que cuál era
la valentía que debería tener el procurador. Yo creo que ese es un elemento fundamental. Enfrentar incluso a las personas que le eligen, porque ese es el componente del Ministerio Público, por eso se llama Ministerio Público. 3 entidades que lo conforman: la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Elegidos los titulares de estas instituciones por la Asamblea Legislativa, pero desde el momento que los eligen, integran el Ministerio Público, y por eso se ha sustraído de los 3 órganos fundamentales del Estado: el órgano judicial, la Asamblea Legislativa y el órgano ejecutivo, porque los 3 son objetos de control de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, son objeto de control de la Fiscalía General de la República y también, en algunos casos, de la Procuraduría General. Por eso es que el candidato y luego titular, mujer o hombre, de la Procuraduría, que se elija de estos 23 que están compitiendo, debe de ser sumamente valiente, conocedor de los derechos humanos, y también debe de tener otras capacidades administrativas, porque no puede descuidar la situación interna, mejorar la relación con el sindicato, que a veces se vuelve cuesta arriba para el titular de la Procuraduría, porque no satisface las demandas, las reivindicaciones laborales, sindicales que tienen al interior de la Procuraduría. Tiene que tener una capacidad de gestión, porque la Procuraduría tiene una asignación presupuestaria bastante baja y tiene cerca de 450 empleados. La parte mayor de esa asignación presupuestaria es para recursos de gasto corriente. Yo quisiera también preguntarle, digamos, algo, no es también, digamos, menester obligación de la Procuraduría de los Derechos Humanos manifestarse cuando se viola uno de los derechos más fundamentales que establece la Constitución, que es la igualdad ante la ley, ¿verdad? Y esto se lo pregunto a la luz de hechos como, bueno, el juicio contra el expresidente del INDES, la Chelona Rodríguez, Jaime Rodríguez, el juicio contra una persona también del INDES que había robado vales de gasolina, lo admitió que lo había robado, el juicio contra los expresidentes, digamos, el juicio contra la justicia que se puede hacer comparando, digamos, o el nivel de justicia que se aplica si se hace comparando los casos en que lo robado, lo estafado, lo malversado sobrepasa los millones de dólares, en comparación con las personas, digamos, que de pronto aprovechan una oportunidad que es igual corrupción, igual debe, digamos, castigarse, pero simplemente pareciera que la justicia no golpea con la misma fuerza en estos casos, y entonces la sociedad entera, pienso yo, está perdiendo una de las principales garantes que tiene la Constitución, que es la igualdad de derechos ante la justicia. Es decir, debería entenderse, ¿no?, que igual crimen merece igual castigo, ¿no? Pero que, o sea, el órgano judicial, digamos, también es parte de lo que debería controlarse, ¿no? ¿O no la Procuraduría de Derechos Humanos? Sí, debería de pronunciarse. Usted ha mencionado un principio fundamental que está establecido en la Constitución de la República, que tiene que ver con el principio de igualdad, recogido en el artículo 3 de la Constitución, y mencionó un caso que me gustaría ampliarlo, porque usted lo dijo, la persona esta del Ministerio de Obras Públicas que se apropió de vales de gasolina y que suman más de $40,000. Por los $40,000 rondaba, sí. Sí, 40,000. Entonces, esta persona ya se le siguió de manera eficiente todo el proceso penal, las 3 etapas del proceso, y la semana anterior se conoció a través de los medios de comunicación que recibe una pena de 10 años de prisión. Imagínese usted. Me parece que toda persona que comete un acto contrario a lo que establece la ley de la República, un acto ilegal, un acto injusto, debe de caerle todo el peso de la ley, pero ahí también debe de cumplirse también el principio de igualdad. Y le voy a poner otro caso muy conocido, con una pena similar, pero un monto extremadamente diferente. El caso del expresidente Antonio Elías Saca. Se habla que son $301 millones los que él defraudó al erario. Se le procesa, que se tardó mucho tiempo para procesarlo, y tiene otros delitos por los que está siendo procesado, pero al menos por el delito que se le acusó, únicamente se le dieron 11 años. Sí.
corrijo, fueron 2 delitos. Por 2 delitos se le dan 11 años y 301 millones de dólares. ¿Cuántas veces cabe $40,000 en 3.1 millones de dólares? Entonces la correspondencia entre uno y otro parece ser, a toda lógica, que no se aplica lo que se establece en el artículo 3 de la Constitución. ¿Qué mensaje cree que nos envía eso a todos los que estamos afuera? Pues bueno, el viendo? mensaje de la impunidad profunda acá en el país, y que, retomando las palabras de Monseñor Romero, de San Romero de América, la serpiente muerde a los descalzos. Y la Fiscalía ahí se ensaña, pareciera ser de que se ensaña con las personas que no tienen capacidad de defensa técnica, o personas que se someten al proceso duro y crudo que desarrolla la Fiscalía General de la República. El caso de las mujeres criminalizadas por complicaciones obstétricas, que en su mayoría son pobres o son empobrecidas, y se les da una pena de 30 años. Sí. Cuando sabemos de que aquí en el país también hay prácticas, y ahí quizás sí, de aborto intencionado, de personas que están en cierta estrata social, que acuden a la red hospitalaria privada y que no les pasa absolutamente nada. Incluso se sabe de que salen del país a realizarse ese tipo de prácticas y no tienen ningún castigo penal, ¿verdad? Entonces la ley acá es aplicada de manera no igualitaria, y ahí creo yo que la Procuraduría también tiene un rol fundamental de vigilar cómo las otras entidades que administran justicia aplican el principio de igualdad, y en esos casos creo yo que debería de tomarse en cuenta. Le voy a poner otro caso que es bastante coloquial, pero muy interesante. Si me permite, antes que siga, le comparto un nuevo mensaje que nos ha caído, que va siempre en la línea de estos temas. Nos dice desde San Francisco Eduardo Carías, un saludo. La justicia no es igual, por eso hemos emigrado. Los que tienen dinero salen libres, los pobres que se equivocan son refundidos en la cárcel. ¿Por qué a Saca no le cobran todos esos millones? Impunidad, dice justamente lo que estaba hablando usted. Bueno, aprovecho un saludo a quienes están comunicándose y a quienes no, que nos están viendo, tanto dentro del país como fuera de él. Un saludo cariñoso. Pues precisamente aquí hay impunidad institucionalizada, hay corrupción institucionalizada, y hay una desinstitucionalidad que no permite que se aplique lo que la ley plantea, y se beneficia, se favorece a ciertas personas con poder, y se va con todo el aparataje institucional. Y tenemos muchos casos. Le quería mencionar esto, sobre todo que hoy ha cobrado acá en el país una discusión que también está en la agenda pública, el tema de la legalización del cannabis o de la marihuana. Correcto. Pues con no, fines aquí, medicinales. Sí, hemos tenido casos en donde allá por Jocoro, en Morazán, se capturó una persona y ya se le estaba procesando penalmente porque tenía 2 plantitas de cannabis en su casa. Está la ley reguladora de actividades relativas a las drogas, que establece un proceso, y ya estaban queriendo imponerle una pena grande. Incluso un estadounidense que venía de paso e hizo escala en el aeropuerto Monseñor Óscar Arnulfo Romero, venía del estado de Oregon, Estados Unidos, donde tener o poseer cierto grado de cannabis o marihuana es legal para usos medicinales. Él iba hacia el sur, pero hizo escala acá en el país. Le hicieron una requisa y lo apresaron. Pasó 3 meses acá en el centro penal, él alegando de que el uso medicinal del cannabis era permitido y que él lo traía para paliar dolor. Pues aquí estuvo preso. Entonces cogen a personas que tienen droga, marihuana en este caso, en cantidades ínfimas, pero hay personas que están vinculadas a actividades de narcotráfico a mayor escala y no pasa absolutamente nada. Aparte de eso, esta discusión que se ha generado para modificar, reformar la ley de actividades relativas a las drogas, lleva un interés justamente de beneficiar a las farmacéuticas, porque que no crea la gente de que con la reforma de esta ley, una persona que así lo desee va a poder andar llevando cantidades mínimas que no son objeto de ilícito penal. No es eso. La discusión que se está dando al interior en la sociedad es eso, pero la propuesta que ha presentado el diputado Sabla va encaminada a que todos los productos que se generen
utilizando cannabis o marihuana sean para fines medicinales. Y ahí entra la industria farmacéutica, también la Dirección Nacional de Medicamentos, y que no crea la gente que esa reforma va a permitir el uso. No, a veces no se va a dar de la ¿verdad? misma forma que se da en otros países. Como en Colombia, en el estado de Oregon o en los países europeos, donde sí se permite que la persona lo use. Y ahí se vuelve al tema de la autonomía personal. Por ejemplo, usted o yo, o cualquier persona que nos está viendo, decide si consume alcohol o no. Es la voluntad personal. Igual puede ocurrir con el tema de del cannabis o la marihuana, ¿verdad? Pero lo que pasa es que estos temas son bastante sensibles a la sociedad. Pero las instituciones, como la Procuraduría y otras, están, creo yo, llamadas a intervenir, a explicarle a las personas, porque también esos son derechos fundamentales de la persona. Entiendo. Quiero leerle, se nos está acabando el tiempo y tengo otra participación y todavía otro tema en el tintero. Desde Miami, Roberto Rosa nos dice: deberíamos tener penas más fuertes. Allá son descarados los funcionarios, son ladrones comprobados y no renuncian. En otros países hay hasta pena de muerte para los corruptos. Creo que debería de analizarse eso, nos dice, pena de muerte para la corrupción. Bueno, el tema es detenerlos en primer lugar. Quiero si me permite también introducir otro tema, lo hablábamos antes de empezar el programa y no quiero en realidad que se me quede, y es que digamos, ha sido en realidad algo chocante, creo que cabe la palabra, el ver a la Corte Suprema de Justicia que ha negado información sobre los reportes de la sección de probidad, ¿verdad? La solicitud que se le hizo, entiendo, es bien específica y habla sobre reportes de casos terminados, ¿verdad? Porque también la ley de acceso a la información pública es bien específica en ese sentido. Según recuerdo, el artículo 10 habla de que no se pueden dar informes de procesos que estén andando en ese momento, pero cuando ya están terminados, hay sentencia y una decisión, entonces cambia el asunto. Sin embargo, se le hace una solicitud a la Corte Suprema de Justicia y deniega el acceso a esos reportes. Ahora bien, las implicaciones de esto, las repercusiones que creo que puede tener esto, pues abarcan a todo el órgano judicial, ¿verdad? Porque el comportamiento de los 15 magistrados que componen la Corte sin duda es una especie de guía también y un ejemplo para los demás jueces que componen el sector justicia, y es precisamente el sector justicia el que más necesita fortalecimiento si El Salvador va a necesitar o quiere de verdad salir de esta espiral autodestructiva que es la corrupción, la cultura de la corrupción que estamos viviendo. ¿Qué análisis hace sobre este caso, Fespad? ¿Cómo no? Bueno, no sé si me va a dar tiempo, Luis, para desarrollar todas las ideas en torno a un tema tan complejo, ¿verdad? Sí, entiendo. Sí, hay que considerar de que un elemento a reflexionar es el tema de la ley, el conjunto de normas que existe en el país. Tenemos una ley de enriquecimiento ilícito. Yo creo que la población quizás desconoce que es de 1959 la ley. O sea, es sumamente obsoleta, ¿no? Sí, ya bastante. Y ya la Asamblea Legislativa ha tenido intentos de modificarla, reformarla. En el 2015 se aprobó una ley de probidad, que en el 2018 fue declarada inconstitucional por la Sala Constitucional por considerar de que no había sido ese órgano judicial de donde había nacido la iniciativa. A juicio de ellos, así debió haberse dado el proceso de formación de esa ley y por lo tanto la declaran inconstitucional y recobra vigencia esa ley de enriquecimiento ilícito. En ella le da vida a la sección de probidad y las facultades que ésta tiene. También hay otra normativa, por ejemplo, el Código Penal establece también el tema de enriquecimiento ilícito. Correcto. O uso inadecuado de fondos públicos, ¿verdad? Pero hay un mecanismo que muy poco permite que la Fiscalía intervenga de manera directa, sin haber agotado un proceso que se da en instancia administrativa. En este caso, sección de probidad y Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia. Otro elemento de reflexión es lo institucional, porque acá hay suficientes instituciones en el país que deberían de garantizar que los fondos públicos, que son escasos, se manejen con probidad. Correcto. Está la Corte de Cuentas de la República, una entidad independiente de todos los órganos, que históricamente está
muy cuestionada y en la actualidad no es la excepción. No juega el rol que debe de jugar, sino que otorga finiquitos a personas que posteriormente han sido condenadas penalmente. Y los funcionarios lo ha otorgado con una rapidez, claro, con vertiginosa. Excelente, así, muy eficiente, ahí son sumamente eficientes. Y es curioso que muy pocas veces también se ha procesado los titulares de la Corte de Cuentas. Exacto. El señor hasta ahora Hernán Contreras sí, pero no es solo él, sino que hay una fila de titulares que han ocupado el cargo que están eximidos de responsabilidad. También, bueno, el Ejecutivo, la administración gubernamental anterior tenía la Secretaría de Transparencia, que de una u otra forma abonaba o no, se eliminó. Y hay que preguntarse si se ha sentido la ausencia de esa entidad hoy en este nuevo gobierno, pero estaba esa entidad. Y también está la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia y la Corte en Pleno. La Fiscalía General de la República tiene un rol fundamental también en la lucha y en el castigo de personas que transgreden la ley en el uso de fondos públicos, y también no solo de funcionarios, sino que la simbiosis que puede darse entre funcionarios públicos y gente que no es, claro, los privados justamente en el tema de la provisión de obra, construcción de obra pública, donde está sobornos, incluso peculado, cohecho, hay un montón de figuras penales, pero que muy pocas veces se utiliza. Pero toda esa institucionalidad no funciona, y a veces pareciera ser de que hay una intencionalidad para que no funcione. Y ahí es donde cobra idea fuerza el tema de unas CICIES, que es un tema que también es un tanto complejo, pero posiblemente lo abordemos más adelante en otro programa. Pero quiero volver al tema de la sección de probidad y al tema de la Corte Plena. Mire, en la sección de probidad se hacen las indagaciones preliminares para investigar si una persona se enriqueció o no. Correcto. La ley de enriquecimiento ilícito también manda a que todo funcionario, antes de que cumplan 60 días, es decir, 2 meses en el nombramiento del cargo, debe de presentar informes de cómo entra a la función pública, qué patrimonio tiene, para que al salir también presente su informe y sean estos comparados, para que se determine si esta persona, a través de los salarios que recibió, su enriquecimiento no es tal que no se pueda justificar, o si lo justifica, si tiene alguna participación en empresas familiares o otro nivel de ingreso. Lo que sí está prohibido por ley es que un funcionario público sea prestador de servicios o de obras o lo que sea, consultorías para el mismo Estado, para la función pública, debe de separarse. Entonces, ahí hay varios casos. La sección de probidad de Corte Suprema de Justicia recibe miles de casos, y no tiene capacidad para analizarlos todos, y por eso establecen ciertas prioridades. Pero de los casos que se han conocido últimamente, parecería ser de que como que hay una intencionalidad de beneficiar a unos y perjudicar a otros, porque es bien curioso que las personas que han estado en los últimos años siendo investigadas en la sección de probidad y que pertenecen o han pertenecido a cierto partido político, han salido bien librados, y otras que pertenecen a otro partido político están siendo procesadas, e incluso hay una reincidencia en el orden de Corte Plena, de algunos magistrados de Corte Plena, porque no son todos, hacia la sección de probidad para que escarbe, siga buscando y encuentren algo y se le procese. La responsabilidad civil nada más, aparte de la responsabilidad penal, y por eso decía yo antes de que la Fiscalía en ese proceso de enriquecimiento interviene hasta después de que se establece una responsabilidad civil, y no debería de ser así, sino que la Fiscalía, al tener indicios de que hay cometimiento de un ilícito en la función pública, tiene la facultad para iniciar una investigación penal en el marco del cumplimiento de la tipología del Código Penal. Pero la costumbre acá es que se agota la instancia administrativa establecida en la ley de enriquecimiento ilícito, y también la Corte Plena, esta nueva Corte Plena, cuando sale la sala constitucional anterior y se integran los nuevos, cambia algunos criterios, como por ejemplo ellos dicen: miren, tenemos tantos casos que tenemos que dar prioridad a algunos,
un magistrado de los salientes se le pregunta por parte de la prensa, ¿y ustedes cómo eligen los casos que van a investigar? Por olfato. Me parece que es muy irresponsable, ¿verdad? Sí. ¿Qué tipo de olfato? ¿Qué intencionalidad? ¿El de quién? ¿Y de quién? ¿Interés de quién? Soportado, digamos, ¿por qué ideas? Pero la Corte Plena estableció nuevos criterios. Por Debería ejemplo, estar más allá de eso, sin duda. sí, hay de que esté por prescribir, pero también la Corte Plena dijo, mire, los casos que ya prescribieron, ya no se puede hacer absolutamente nada. Ahí quedó una parte de funcionarios de cierta administración gubernamental de 2009 hacia atrás, eximidos de responsabilidad. Y en la sección de probidad ya no se le está investigando. Y si se investigan aquellos de 2009 para acá, que son los que están ahora siendo objeto de investigación con una potencial responsabilidad civil y luego quién sabe qué penal. Licenciado, quiero agradecerle muchísimo el tiempo que nos ha dedicado. Lastimosamente estos programas son finitos y los temas, por el contrario, ¿no? Parecemos la sección de probidad, sí. ¿No? Un montón de temas y en realidad poco tiempo, pero esperamos que la sección de probidad acelere el paso un poco más de lo que podemos hacerlo nosotros. Pero muchísimas gracias, y claro que más adelante lo vamos a volver a invitar. Hay muchísimos temas que necesitan análisis, que necesitamos pues nosotros también como medio de comunicación ayudarle a los salvadoreños pues a formarse criterio, a formarse opinión, y claro que digamos el análisis que usted nos pueda acompañar es fundamental para lograr eso. Así que de nuevo muchas gracias. Gracias, Luis, y le felicito por tan bonito programa y también por estar contribuyendo a la formación de la ciudadanía. Muchísimas gracias. Gracias también porque usted nos ayuda. Amigos y amigas internautas, esto ha sido El Salvador Today. Muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre el agradecimiento para Noticias Menotti, Política Estéreo y además Bitácora SB, que siempre nos acompaña en esta transmisión en vivo. Recuerden lo que siempre les decimos: el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Hasta la próxima.